Ingeniero, buenos días. No sé si podría grabar la clase. Vamos a hacerlo de manera rápida, muchachos. Bien, esto de las derivadas. Bienvenidos a la clase de cálculo 2 de la materia. En este caso, lo que vamos a ver un poco es el tema de las derivadas parciales. Las derivadas parciales son parecidas a los de cálculo 1, lo que ya se ha visto con anterioridad. Como definición se tiene de las derivadas parciales esta simbología, ¿ya? Se dice que la derivada parcial de la función de x, y, pues está solamente tomando dos variables, x y y. Con respecto a x, también se la puede denotar como la derivada parcial de f con respecto a x. Por definición, la derivada parcial es simplemente el límite con la tendencia, en este caso h igual a 0, de f, ¿sí?, de x más h, y, menos la función original sobre h. Acá podemos observar de que si estamos derivando con respecto a x, esa x la que va a ir tomando esa variación, ¿no?, de h. Por lo tanto, y permanece constante. Similarmente, la derivada de la función con respecto a y se define de la misma forma como el límite cuando h tiende a 0 de x, ahora permanece constante, ahora estaría variando simplemente h, perdón, y estaría variando y más h, y la función original estaría restando, ¿no?, sobre h. Con respecto a z, si la función tuviese tres variables, sí, lo mismo, ¿no? Fíjense acá, x y y permanecen constantes, solamente va variando z, menos la función x, y, z sobre h. Entonces, esta es la definición de las derivadas parciales. En cualquier libro se puede observar eso, ¿sí? Muchos de los ejemplos o de los problemas nos piden determinar, ¿sí?, la derivada, pero utilizando estas definiciones. Sabemos que estos son un poco complicadas, pero también morosas, ¿no? Pero de todas maneras, vamos a repasar eso con un ejemplo. El ejemplo dice, sea la función f, x, y, en dos variables, igual a x al cuadrado más x por y más y cuadrado. Nos piden hallar la derivada parcial de la función con respecto a x y la derivada parcial de la función con respecto a y, por definición. Entonces, recordando lo que las formas anteriores que habíamos un poquito ya visto, tendríamos que armar, acá está eso, que armar esta fórmula, ¿no? Entonces, donde veamos x, le vamos a adicionar h, ¿no? Entonces, viendo de la misma manera, tenemos lo siguiente, que la derivada parcial de la función con respecto a x es igual al límite cuando h tiende a 0 de, fíjense, aquí hay x, acá, ¿no? Aquí hay x, entonces le ponemos x más h, aquí hay x, le voy a poner x más h, ¿no? Entonces tendríamos x más h, fíjense, es al cuadrado más x por y, el x es x más h por y, y como y es constante no pasa nada, ¿no? Se pone y igual al cuadrado, menos la función original es x al cuadrado más x por y más y cuadrado, pero restando, ¿no?, sobre h, decía la fórmula. Fíjense acá, lo único que queda es por desarrollar este binomio, ¿no?, x más h al cuadrado. Haciendo eso tendríamos x al cuadrado más 2 veces x por h más h al cuadrado. Acá igual hacemos el producto, x por y más h por y. Esta parte simplemente se ha copiado, ¿no?, para ir simplificando. Entonces, si vamos simplificando, aquí tendríamos más y al cuadrado menos y al cuadrado, se elimina, simplemente me quedaría menos x al cuadrado menos x por y, ¿sí? Estos x al cuadrado también las puedo eliminar por ser idénticos, y el menos x por y con este positivo también las elimino. De tal manera de que simplemente va a quedar, después de haber hecho la simplificación, ¿sí?, y después de haber despejado o factorizado este h,
¿sí? ¿Qué queda? Me quedaría simplemente h sobre h. Y lo que acá permanecería sería 2 veces x, porque ya está factorizado esto. Me queda todavía un h y este h hemos factorizado, ¿no? Entonces simplemente sería y. Eliminando los h's, ¿sí? Estas constantes, estas tendencias siempre se eliminan. Entonces eso se nota acá, ¿no? Entonces me quedaría simplemente el límite de 2x más h más y. Como h vale 0, esto sería 0. Por lo tanto me queda como solución final 2x más y. ¿Sí? Eso es la derivada parcial con respecto a x. Nos piden con respecto a y, eso se queda como tarea para ustedes. Un segundo ejercicio, ¿sí? Es esta. Dice, sea la función con las variables x, y, z igual a coseno de x más y más z. ¿Sí? Nos piden hallar la derivada parcial de esta función con respecto a z. ¿Sí? También a partir de la definición. Entonces tendríamos la derivada parcial de la función con respecto a z, y estamos armando la fórmula, la definición, es igual al límite cuando h tiende a 0 de ese coseno. Solo que como está pidiendo respecto a z, acá tenemos que adicionar el h, ¿no? Entonces esto es constante. Menos el coseno, la función original de x más y más z sobre h. Lo que acá podemos hacer es tratar de simplificar lo siguiente, ¿ya? Simplemente a tomar esta parte, el coseno de x más y como a, incluyendo el z como una variable a, más h como otra variable. Entonces habría una suma de dos ángulos, ¿no? Para desarrollar este coseno. Entonces lo que se ha hecho es tomar esta primera, ¿no? Va a decir, la definición de la suma de ángulos para un coseno es coseno de x más y más z, que está acá, por el coseno del segundo ángulo, que en este caso es h, ¿no? Como aquí es positivo, les ponemos negativo. La definición o la identidad trigonométrica dice menos el seno, ahora intercalando, ¿no? Del ángulo h por el seno de x más y más z. Acá estamos practicando lo que es en este caso las definiciones, ¿no? Las propiedades trigonométricas, y para desarrollar esta parte. Como dicen, menos coseno de x más y más z, también estamos poniendo eso, ¿no? Sobre h. Acá tenemos términos comunes, coseno de x más y más z, acá también está eso, ¿no? Lo único que se ha hecho es factorizar esto, entonces me quedaría coseno de h menos 1 sobre h. Se está separando para esta parte, ¿no? Menos el seno de h sobre h por el seno de x más y más z. Fíjense, hemos separado en dos esta definición, ¿no? De acuerdo a lo que se requiere. Trabajando un poco, lo único que acá se está realizando es aplicar el límite, fíjense, para este producto y para este producto, ¿no? Separando, ¿no? Aplicando estas propiedades de los límites. Entonces tendríamos el límite de coseno de x más y más z por el límite de coseno de h menos 1 sobre h menos el límite de seno de h sobre h por el límite de seno de x más y más z. Sabemos esto que vale 0, ¿no? Su límite. El límite de seno de h sobre h sabemos que es 1. Por lo tanto, el límite de coseno de x más y más z por 0 va a ser 0 nomás, ¿no? Esta parte simplemente permanecería. El límite de seno de h sobre h vale 1. 1 por este límite, me va a quedar simplemente este límite, ¿no? Que acá está. Pero es negativo, entonces va a ser el límite cuando h tiende a 0 de menos, aquí está eso, de menos seno de x más y más z. Va a ser, como es constante, no hay ningún h donde reemplazar, entonces es una cosa constante. El límite de una constante, ¿sí? El límite de una constante sigue siendo la misma, va a decir menos seno de x más y más z. Entonces, esta sería la derivada parcial de la función con respecto a z.
Bien, continuando. Ya se ha aprendido lo que son, cómo solucionar las derivadas parciales por definición. Pero es mucho más sencillo solucionar los problemas aplicando tablas, ¿sí? Las tablas que se tienen. Por ejemplo, esto ya hemos solucionado por definición, entonces si aplicamos directamente tablas, piense sería así. No se olviden que y permanece constante, simplemente varía x, es lo que nos dice, ¿no? Que haremos la derivada parcial de la función con respecto a x. Entonces sería 2 veces x, aquí sería 1 por más y. Entonces sería 2 veces x más y. Fíjense, directamente tenemos la solución, ¿no? Cuando es por tablas, mientras por definición era un poco amplio, ¿no? La derivada de la función con respecto a y, igual. Por lo tanto, como es respecto a y, x permanecería constante, por lo tanto tendríamos 1 por x, ¿no? La derivada de y al cuadrado es 2 veces y. Entonces esta sería la solución directa, ya utilizando las tablas, ¿no? De los problemas anteriores que hemos planteado. El ejemplo segundo que hemos planteado decía que la función x, y, z, que era igual a coseno de la suma de x más y más z, debíamos hallar la derivada parcial de la función con respecto a z. ¿Sí? Fíjense, directamente ahora sería la derivada parcial de la función con respecto a z es igual. La derivada de coseno es menos m. Ingresando por la regla de la cadena, constante sería esto, x, y, también de la misma manera, en este caso y también es constante, z que variaría, entonces sería por 1. Entonces esta sería directamente la solución que anteriormente por definición hemos hallado, ¿no? Un tercer ejercicio, y aplicando tablas, es para esta función. El ejemplo dice, sea la función f de x, y, z igual a e a la elevado a la x por y más x por z menos y a la z, nos piden determinar la derivada parcial de la función con respecto a y. ¿Sí? Entonces, la derivada parcial de la función con respecto a y, fíjense, aquí hay y, esto sería constante, ¿no? Entonces tendríamos la derivada de a cualquier potencia es la misma, copiamos a la x por y hasta eso, derivamos la potencia, con respecto a y sería 1 por x, entonces se pone x, aquí hay z, perdón, y, entonces, como estamos derivando con respecto a y, esta es la variable, ¿no? Z sería constante, pues con cualquier número baja la potencia, entonces va a ser z veces y a la z menos 1. Aquí está la solución, ¿no? De la derivada parcial de la función con respecto a y. Pues no nos olvidemos que si derivamos respecto a una variable, las otras dos permanecen constantes. Avanzando un poco, veremos las derivadas de orden superior. Existen las derivadas parciales también, ¿sí? De orden, no solamente uno, sino podemos hacer de orden superior, es decir, de segundo orden, tercer orden, etc. ¿Sí? De esta manera, la simbología dice, la derivada parcial con respecto a x, de la derivada parcial de la función con respecto a x es igual a la derivada al cuadrado de la función por la derivada parcial con respecto a x al cuadrado. ¿Sí? La simbología normalmente que se maneja para un poquito hacerlo de forma sencilla es f de x, x. Con respecto a y, la derivada segunda se manejaría, con la simbología, como f de y. Con respecto a z sería f de z, z. Pero no simplemente podemos hallar respecto a una variable, sino también una combinación, ¿no? De variables. En este caso, nos piden hallar la derivada parcial de la función inicialmente que estaba respecto a y, ahora con respecto a x, que sería así, ¿no? Su simbología. De manera sencilla nos están pidiendo la derivada parcial de la función con respecto a y después con respecto a x. El orden se respeta, ¿ya? Entonces, primero es con respecto a y, después con respecto a x. De esa forma se van determinando estas derivadas parciales, ¿no? De orden superior. Un ejemplo de estas derivadas parciales sería esta, ¿no? Dice, sea la función f de x, y igual a neperiano de x al cuadrado más y cuadrado menos
seno de x al cuadrado por y cuadrado. Nos piden hallar la derivada segunda de la función con respecto a x, va a decir f de x. Lo primero que hacemos es hallar, ¿no?, la derivada parcial con respecto a x, la primera derivada. ¿Sí? Fíjense, acá existe x, acá también existe. Entonces ambos términos, ¿sí?, participan. El primero, la derivada del neperiano, fíjense, es 1 sobre lo que está en la parte interna del neperiano, en este caso x al cuadrado más y. Por la ley de la cadena ingresamos acá, necesito con respecto a x, sería 2 veces x, la del 8 es 0. Menos, igual acá, ¿no? Primero derivamos la función que está afuera, en este caso es la derivada de seno, que sería coseno de todo lo que está en el ángulo, en este caso x al cuadrado por y cuadrado. Ingresando por la ley de la cadena tenemos con respecto a x 2 veces x por y al cuadrado. Acá entonces ya tenemos la primera derivada, ¿no?, de la función con respecto a x. Nos han pedido la segunda, entonces procedemos a derivar otra vez, ¿no?, con respecto a x. En este caso, fíjense que hay x, en el denominador también hay x. En el coseno, como ángulo está el x, en el producto también está como la variable x. ¿Sí? Por lo tanto, acá existe una división, acá va a existir un producto. ¿Podemos hacer eso? Entonces, la derivada, lo llamamos esto del numerador. La derivada de 2x sería 2 simplemente, ¿no? Por el b sin derivar, en este caso x al cuadrado más y cuadrado, menos, ahora el u, lo hemos llamado al denominador u, 2 veces x, que está acá, por la derivada de b, en este caso 2 veces x entre b al cuadrado, entre el denominador al cuadrado. Menos, ¿sí?, menos. Aquí hay un producto, no nos olvidemos. La derivada de coseno es menos seno de todo el ángulo, en este caso x al cuadrado por y cuadrado, por el, en este caso a esto lo hemos llamado u al coseno y a 2x por y lo hemos llamado b, por el b sin derivar, eso, más ahora el u sin derivar, que es coseno de ese ángulo, por el b con derivar, que este texto estamos haciendo 2 veces y al cuadrado. ¿Sí? Simplificando un poco y desarrollando, podemos hallar de esta manera, ¿no? 2 veces x al cuadrado más 2 veces y menos 4 veces x al cuadrado sobre el denominador. De ella podemos simplificar el x al cuadrado, ¿no? De acá no se puede hacer. Una vez simplificado, obtenemos este resultado. ¿Sí? Me quedaría simplemente 2 veces y menos 2 veces x al cuadrado sobre el denominador, ¿no? Así x al cuadrado más y al cuadrado, todo eso al cuadrado. Más, el negativo por negativo se vuelve positivo, ¿no? Aquí se vuelve negativo, ¿no?, la del coseno. Entonces, esta sería la derivada del segundo orden del ejemplo que se ha planteado. De la misma manera, es posible seguir practicando, ¿no? Pero en este caso ya una derivada de orden 3. Fíjense, tenemos la función. La función dice, sea la función f de x, z igual a seno de 2 veces al cuadrado más 3 veces y al cuadrado menos z al cuadrado. Nos piden hallar la derivada tercera de la función con respecto a x primero, después con respecto a y, después con respecto a z. Entonces, esta función, el ejemplo, lo que hacemos es derivarlo con respecto a x primero. Fíjense que hay x. Por lo tanto, sería desde afuera. La derivada de seno es coseno de todo el ángulo. ¿Sí? Ahora, por la ley de la cadena, derivamos esto, ¿no?, por 4 veces x, o 4 veces. Acá hemos conseguido ya la derivada parcial de la función con respecto a x. Ahora, esta misma función, como piden, con respecto a y lo derivamos. ¿Sí? Con respecto a y sería, dice que hay y, esto es constante. Entonces, otra vez, ¿no?, desde acá. La derivada de coseno es menos seno de todo este ángulo, de 2 veces x al cuadrado más 3 veces y al cuadrado menos z al cuadrado. Fíjense, por la ley de la cadena ahora, por, con respecto a y estamos viendo aquí, sería 6 veces y. 6 veces y. ¿Sí? Ya tenemos la derivada parcial de la función con respecto a x y con respecto a y. Ahora necesitamos derivar parcialmente la función respecto a z.
A partir de la solución anterior realizamos esta operación. Entonces, la derivada de seno, coseno, ¿sí? De todo el ángulo, es decir, 2x al cuadrado más 3y menos z al cuadrado. Ahora, por la regla de la cadena, como estamos derivando respecto a z, tendríamos menos 2 veces z, ¿sí? Menos 2 veces z. Como es negativo, el negativo que antecedía al seno se convierte en positivo. Ahora, un poquito más reformulando y simplificando, tendríamos que la derivada parcial de la función respecto a x, respecto a y, respecto a z va a ser coseno de 2x al cuadrado más 3 veces y al cuadrado menos z al cuadrado. El producto 24 por 2 sería 48xy z. Esta sería la solución final de esta derivada de orden 3. Otro acápite que deberíamos también ver es las derivadas implícitas. Estas derivadas implícitas se dan cuando z está en función de x y y. Para decir, solamente nos de hallar dos tipos de solución, z con respecto a x y z con respecto a y. Y no olvidar que al derivar z, ¿sí? Dependiendo si voy a derivar respecto a x o respecto a y, debemos de multiplicar, ¿sí? Por zx o por zy, ¿sí? Al derivar la variable z. El ejemplo es el siguiente: la raíz cuadrada de x al cuadrado y al cuadrado z al cubo menos seno de z al cuadrado igual a 0. Es una función implícita. Entonces, nos piden hallar la derivada parcial de z con respecto a x. Primero, lo que debemos de realizar es la derivada de la raíz y posteriormente, por la cadena, vamos ingresando a la parte, ¿sí? Central de la raíz. De esta manera. Entonces, el exponente sería un medio, ¿no? Que bajaría como coeficiente de toda la parte central, es decir, x al cuadrado por y cuadrado por z al cubo. A la menos un medio. Aquí se ha derivado la raíz por la regla de la cadena, ingresamos dentro de este producto. Como z participa y también x, de esta manera de que tenemos que derivarlo con respecto a z y con respecto a x. Entonces, de esta manera, la derivada de x al cuadrado, 2 veces x. Por y al cuadrado por z al cubo. ¿No es un producto? Más. Ahora el primero se deriva va a ser x al cuadrado por y al cuadrado, aquí está eso, por 3 veces z al cuadrado, con un derivado z por zx, porque estamos derivados respecto a x. El otro término, la derivada de menos seno va a ser coseno del ángulo z al cuadrado, por, derivando ahora la parte central, z al cuadrado, su derivada sería 2 veces z. ¿Cómo derivamos z? Lo multiplicamos por zx. Ahora, como vemos que la derivada de z está dentro de una sumatoria afectada por el producto, acá igual afectada por el producto, necesitamos liberar este zx, ¿no? Entonces hacemos esto, distribuimos toda esta raíz por el primer término, toda esta raíz por el segundo término. Haciendo eso, tendríamos lo siguiente: 2 veces x y al cuadrado por z cubo, que es eso, ¿sí? Sobre toda esta raíz, ¿no? 2 veces la raíz cuadrada de x al cuadrado y al cuadrado z cubo, más, ahora para este otro término, igualito, 3 veces x al cuadrado y al cuadrado z cuadrado por zx sobre toda esta raíz. Así, 2 veces la raíz de x al cuadrado y al cuadrado z al cubo, ¿sí? Menos, esta parte no se puede hacer nada, conservamos. Acá ya vemos que zx ya está liberado, ¿sí? Ya está despejado, por lo tanto ya podemos factorizarlo, ¿no? De tal manera de simplificar más. Entonces, de esta manera, factorizando zx, se quedaría todo este término. Factorizando zx, se quedaría 2 de z coseno de z al cuadrado, que está al otro lado del miembro, lo llevamos, ¿sí? Todo esto, ¿no? Que sería x y cuadrado z cubo sobre todas las raíces. Ahora, despejamos de todo esto zx, ¿sí? Y además acá adentro es posible realizar todavía algunas operaciones.
Por ejemplo, sacando como denominador sería toda esta raíz por este segundo término, ¿no? 2 veces z por coseno de z al cuadrado, ¿sí? De tal manera de obtener un denominador, ¿sí?, parecido al que está en el otro miembro, de tal manera de simplificar ambos. Este 2 vendría a multiplicar, entonces sería 2 veces x y al cuadrado z cubo sobre toda esta diferencia, ¿no?, de términos, es decir, 3 veces al cuadrado y al cuadrado z cuadrado menos 4 veces z coseno de z al cuadrado por toda la raíz. Entonces este debería ser el resultado de esa función implícita que se nos ha planteado. Otro ejemplo mucho más sencillo sería de esta manera, ¿no? ¿Sí? Dice, si se tiene la función x al cuadrado y cuadrado z al cuadrado igual a radio al cuadrado, que es la ecuación de una esfera, como siempre lo dije, entonces quiero hallar z y, la derivada parcial de toda esta función con respecto a y. Entonces, fijan, la variable x permanecería constante porque solamente participan z y y, es decir, estos dos términos. Por lo tanto, como es constante, va a su derivada ser. Derivamos esto. Y al cuadrado sería su derivada 2 veces y. La derivada de z al cuadrado, su derivada sería 2 veces z por z y. Necesitamos despejar z y, entonces llevando al otro lado tendríamos menos 2 veces y al otro miembro, menos 2 veces y sobre esto que estamos buscando 2 veces z, le daría a dividir. Simplificando el número 2, ¿sí?, tendríamos menos y sobre z. Esta sería la solución del ejemplo sencillo que se ha planteado.